Muy bien, chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy, miércoles. Ya hemos estado trabajando el curso de comunicación, muy bonito por cierto, muy buen tema, ya trabajamos comunicación. Ahora vamos con el curso de personal social, un curso donde pues nosotros aprendemos muchas historias de nuestros antepasados, ¿sí? A ver, nosotros hemos estado trabajando acerca de la conquista del Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio la conquista? Gracias, o por decirlo de esta forma, a que pues los españoles, tanto Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque vinieron pues en una expedición para buscar todas las riquezas que tenía nuestro majestuoso Perú. Ellos habían escuchado acerca de unas tierras donde había muchas, pero muchas riquezas. Es por ello que ellos ingresan o llegan al Perú en esta expedición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan ustedes? A ver, vamos a recordar qué pasaba. Cuando ellos llegan al Perú, se dan cuenta que la gente era muy, pero muy amable, ¿no es cierto? Pues recibía muy amablemente a las personas que llegaban. Entonces, cuando ellos llegan también, hay una pelea entre dos hermanos, si ustedes recordarán. ¿Quiénes eran estos hermanos que se estaban peleando por el poder, por ocupar el trono? ¿Recuerdan? Huáscar y Atahualpa. Ellos estaban disputando el trono. Ellos querían, pues, tener el trono, ¿no es cierto? Y ocupar el poder. ¿Quién sale vencedor? Atahualpa, ¿no es cierto? Hasta ahí nosotros estuvimos trabajando. Luego vimos acerca de la captura, ¿no es cierto? Y muerte de Atahualpa. ¿Qué pasó? ¿También recuerdan? Vamos a recordar un poquito. ¿Qué sucede? Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Pues quiere conversar, ¿no es cierto? Quiere hablar con Atahualpa. Envía a sus emisarios para que pues quede pactado una reunión con Francisco Pizarro. Ellos se van, ¿no es cierto?, donde está Atahualpa y les dice que pues ellos venían de parte de Francisco Pizarro, quien quería reunirse con Atahualpa. Todo esto era traducido por un felipillo, ¿recuerdan? Porque pues Atahualpa hablaba el idioma quechua. Entonces Atahualpa acepta y al día siguiente se va pues a encontrar con Francisco Pizarro. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto pues era una emboscada que se había trazado para poder pues capturar a Atahualpa. Entonces, Atahualpa se reúne, ¿no es cierto? O se va a este lugar para poder encontrarse con Francisco Pizarro, pero aparece un sacerdote. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Él le da una Biblia, ¿no es cierto? Le entrega una Biblia a Atahualpa. Y Atahualpa, desconcertado porque no entendía nada, arroja la Biblia. Y esta persona, pues muy molesta, empieza a gritar y todos los soldados que estaban pues alrededor de esta plaza para poder atrapar a Atahualpa, salen y empiezan a disparar contra todos los indígenas que habían acompañado a Atahualpa. Capturan a Atahualpa. Atahualpa, muy pero muy astuto, se da cuenta pues de toda la avaricia de los españoles y sabían que ellos habían llegado al Perú para obtener todas las riquezas. Él les promete a cambio de su libertad, les promete pues mucho oro y mucha plata, ¿no es cierto? 2 cuartos de plata y 1 de oro hasta donde alcanzaba su mano, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Por la avaricia de ellos, no habían escuchado que Atahualpa les había dicho que les dé, pues, como tiempo, 2 meses. Y luego lo ejecutan poniéndole muchos cargos a Atahualpa. Entre uno de ellos fue, pues, que mató a su hermano. Sí, y sí lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque Atahualpa tenía miedo de que mientras él estaba encerrado, capturado, su hermano Huáscar iba pues a ocupar su sitio, iba a ocupar el trono que le correspondía, bueno, porque él había ganado, ¿no es cierto?, a Atahualpa. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que sucede es pues que mandan a matar, ¿no es cierto?, a la horca a Atahualpa. Y luego de ello, quienes asumen el poder fue Francisco Pizarro, Diego de Almagro. Luego de ello, ¿no es cierto?, ya que ellos ya tenían el poder, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque ya habían conquistado territorio peruano, ¿sí? Pero para ello, pues ellos no podían dominar, por decirlo de esta forma, tierras indígenas, tierras peruanas, ¿no es cierto? Puso como al poder a uno de los incas, pero este inca se da cuenta de que no tenía el poder absoluto y de que era manipulado por los españoles, ¿no? Tal es así, pues, que empiezan a rebelarse. Los indígenas empiezan a rebelarse contra los españoles. Hubieron muchos conflictos, hubieron muchas batallas, ¿no es cierto?, donde pues salían perdiendo los indígenas, los incas salían perdiendo, ya que los españoles tenían pues armas, tenían caballos, tenían muchos equipos para poder derrotar a los incas. Sin embargo, los incas solamente tenían pues armas fabricadas por ellos, ¿sí? Entonces, también aparece otro personaje que es Tupac Amaru II, que es Gabriel Condorcanqui, ¿no es cierto? Él también se rebela. ¿Por qué? Porque estaban cansados de la dominación española. Los indígenas se dedicaban ¿a qué? ¿Cuál fue, en qué se basó la economía en esos tiempos? En la mina. Ellos eran explotados, ellos trabajaban todo el día sin remuneración en las minas para extraer todas las riquezas, todo el oro que tenía el Perú, ¿correcto? Entonces ellos estaban cansados. Gabriel Condorcanqui también se subleva, no quería estar reprimido, oprimido por estos españoles, ¿sí? Pero pues igual lo mandan a matar, ¿no? Cada una de sus extremidades fue jalada por un caballo, ¿sí? Pero pues quedó su valentía, ¿no es cierto? Quedó su valentía como pues muestra para que los demás incas también puedan pues rebelarse y no seguir oprimidos ante los españoles. En esas épocas también, ¿qué sucede? Hay conflictos entre estos españoles, entre los almagristas y los pizarristas, es decir, entre la gente de Almagro y la gente de Pizarro, ya que las riquezas y las tierras conquistadas se las estaban repartiendo. Pero la gente de Almagro se daba cuenta de que la gente de Pizarro tenía más riquezas, tenía más oro, tenía más plata, tenía más tierras, tenía más poder. Entonces existen pues peleas entre ellos por disputarse todas estas riquezas, este dominio de tierras. ¿Qué pasa? La gente de Pizarro mata a Diego de Almagro. Luego de ello, la gente de Almagro, es decir, los almagristas, ¿qué hacen? Matan a Pizarro, a Francisco Pizarro. Todo ello hace pues que los españoles, es decir, el rey de España, se dé cuenta que pues se estaban disputando las tierras, se estaban disputando las riquezas de nuestro querido Perú. Y manda a soldados para que pueda dominar por un tiempo, ¿no es cierto? Para que pueda dominar y hacerse cargo de todo lo conquistado por los españoles. A ello se suma algo. Vamos a ver. El virreinato en el Perú. Cuando ya se acaba todo el poder de los incas, porque los incas dominaban, ¿no es cierto?, el Perú, ya que ellos ejercían poder, cada inca en su tiempo, ¿qué pasa? Llegó la conquista del Perú y a ello, debido a estos conflictos que pasó entre Pizarro y Almagro y toda su gente, pasa algo. El rey Carlos I, que luego pasó a ser el rey Carlos V,
Carlos V, pues manda ¿qué hace? Ya no hace que, pues, estos lugares conquistados sean regidos ni por los españoles mismos, ni o por los soldados. No, él designa a un virrey. Entonces, él designa a un virrey. El virrey, pues, se va a encargar, ¿no es cierto?, de dominar y de mandar todo lo conquistado por los españoles y también de obtener todas las riquezas y disponer muchas cosas en el Perú. El virrey era la mano derecha del rey, ¿sí? El rey daba las órdenes desde España y el virrey las ejecutaba aquí en el Perú, ¿sí? Entonces, vamos a ver también. Entonces, pues, el virrey se va a encargar de dominar todo territorio peruano aquí, ¿no? En Perú. A ver, a esa época nosotros lo vamos a llamar la época de la dominación española, porque España, es decir, el rey Carlos V, pues había designado, como les decía, al virrey. El virrey era el que mandaba, pues, en tierras peruanas, ¿sí? Por orden del rey de España. El virreinato en el Perú se va a dar en el año de 1542, tras el sometimiento del Imperio Incaico. A ver, esto abarcó en su máxima extensión los territorios que actualmente van a corresponder, pues, a Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte también de Argentina y Chile. Todos estos territorios van a ser, pues, alcanzados, ¿no es cierto?, por el dominio de España, ¿sí? A ver, hablamos acerca del territorio del virreinato también. España va a lograr, pues, dominar la mayor parte de territorio y estos los van a organizar en virreinatos, ¿sí? Estos territorios que son conquistados se llaman virreinatos. Los virreinatos o cada virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba, pues, al rey de España, ¿sí? Entonces, ¿qué nos trajeron los españoles? A ver, ¿qué nos trajeron? Ustedes también recordarán, que cuando estaba, pues, en el Imperio Incaico, cuando estaba regido o dirigido por los incas, ¿no es cierto? ¿Quién era el sol? Era el dios, ¿no es cierto? Era un dios, era el dios sol, el dios inca era el dios sol, el dios del imperio incaico, el dios del Tahuantinsuyo, era el dios sol. Ahora, ¿qué pasa? Los españoles nos imponen la religión católica. Nosotros ahora creemos en un Dios gracias a los españoles porque ellos nos impusieron la religión católica. Luego también ustedes recordarán que el idioma que se hablaba en esas épocas era el quechua, ¿no es cierto? Pero con la llegada de los españoles, el idioma va a ser cambiado al castellano. ¿Se acuerdan incluso cuando, pues, Pizarro quería encontrarse con Atahualpa, ¿no es cierto? Hubo una persona que hacía esa traducción cuando envió a sus emisarios. Era un felipillo, ya que Atahualpa hablaba quechua y no entendía nada de lo que le decían. Sí, ustedes en casita también tienen a las abuelitas que hablan quechua. Cuando ellas hablan, a veces no entendemos porque es un idioma distinto. Entonces, los españoles nos impusieron también el idioma castellano. Muy bien. Luego también nos trajeron la escritura. Bueno, hay que agradecer estas cositas, ¿sí? ¿No? En lo que es la escritura. Gracias a ellos nosotros ya sabemos escribir y todo ello. Muy bien. Pero también nos trajeron otras cositas, como por ejemplo los animales. En esas épocas, cuando los españoles llegaron en caballos. Y todos los indígenas se quedaron, pues, sorprendidos porque nunca antes habían visto a este animal.
¿Sí? Trajeron el caballo, trajeron la gallina, trajeron a la vaca, trajeron el cerdo, ¿ya ves? Pero también trajeron la rueda, ¿sí? Ellos trajeron la rueda, que incluso pues pasando los años ya hicieron hasta coches, autos, ¿no es cierto? También trajeron semillas de trigo, trajeron pues la caña de azúcar, trajeron la uva, ¿ya ve? Todo esto trajeron los españoles, pero también se llevaron nuestras riquezas por montones. Ustedes saben que el Perú pues es un país donde hay muchas minas y de ahí se extrae el oro. En esas épocas había inmensidad de oro, es por eso que los españoles llegan a conquistar el Perú, porque se habían enterado de que en estas tierras hay un montón de riquezas y que ellos se querían llevar nuestras riquezas por avaricia. ¿Sí? Entonces, también recordarán que el poder en esos tiempos era descentralizado, es decir, el poder pues no estaba en un solo lugar, ¿sí? La capital incluso del imperio incaico fue el Cusco, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que se habló acerca del Cusco como capital. Pero ¿qué pasa? Luego la capital pues se va a centralizar en Lima, por eso dice que la capital del virreinato fue Lima. Sí, hasta ahora ya nos quedamos con que la capital es pues Lima, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces, nosotros hablábamos del virrey, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Decíamos que Carlos V, retomando, decíamos que Carlos V se dio cuenta, pues, de que habían peleas y conflictos, que ya habían matado a Pizarro, ya habían matado a Almagro, manda a los soldados para poder, pues, dominar estas tierras peruanas y luego designa al virrey. El virrey va a ser el que gobierne todas estos territorios, ¿sí? Por órdenes del rey. El rey, pues, disponía todo lo que iba a suceder y él se encargaba de ejecutarlas aquí en el Perú, ¿correcto? El que mandaba y ordenaba todo era el virrey. Ahora, ¿qué cosa hacía el virrey? Nombraba autoridades virreinales para poder apoyarse, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que decíamos que cada virreinato estaba gobernado por un virrey? Igual. Presidía la Real Audiencia. Él se encargaba de todo lo que se podía disponer en territorio peruano. Velaba por la propagación de la fe católica. Nosotros, como recordarán, en esas épocas decíamos que el Dios era el sol, ¿cierto? Pero a nosotros nos impusieron la fe católica, la religión católica, y se tenía que obedecer todo lo que nos decían, porque si no nos mandaban a matar. ¿Sí? El idioma tenía que ser el castellano, porque si no también nos mandaban a matar. Nada de quechua. Entonces también cuidaba el tesoro real, claro. Él tenía que rendirle cuentas al rey de España. Entonces él tenía que cuidar todos los tesoros que podían pues sacar de las tierras peruanas. Y comandaba las Fuerzas Armadas para poder velar pues por el orden, ya que en esos tiempos también la resistencia indígena se terminó. ¿Por qué? Porque siempre ganaban los españoles. Entonces de todo eso se encargó el virrey. A ver, dice, el virrey representaba la autoridad total del rey en sus distantes colonias. Sí, él velaba por todos los intereses del rey de España. Él se encargaba de adquirir todas las riquezas y todos los territorios conquistados para poder rendir cuentas al rey. ¿Correcto? Él es el más importante de los empleados del rey del virreinato. Claro, era su mano derecha del rey Carlos V. Preside la Real Audiencia de Lima, es responsable de la marcha económica, de la defensa del territorio, de la protección de los nativos, etc. Está sujeto a juicio de residencia al final de su mandato. Destaca el quinto virrey Francisco de Toledo por ser organizador del virreinato. Muy aparte de toda esta información adicional que se le está colocando, también vamos a hablar. El virrey era el representante, es decir, el que representaba al rey de España. Eso ya quedó claro, ¿no es cierto? El reino de España, ¿no es cierto? Para poder administrar sus territorios conquistados, enviaba al virrey, que se encargaba, pues, de cumplir todas las órdenes del rey. El primer rey del Perú fue Blasco Núñez de Vela.
virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey del Perú fue José de la Serna. En total fueron 40 virreyes que tuvo el Perú, ¿sí? El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey fue José de la Serna. Muy bien, chicos. Entonces, hemos estado hablando acerca del virreinato del Perú. Ustedes ya se dieron cuenta por qué se implanta el virrey. ¿Por qué? Porque ya no habían pues esos españoles que habían llegado a conquistar. Por la disputa de riquezas y por su avaricia se matan entre ellos, y es por eso que el rey Carlos I, que luego fue Carlos V, manda a su representante, que es el virrey. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Último, José de la Serna. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado porque la historia ha estado muy, pero muy bonita. Voy a estar adicionando un videito más para que ustedes puedan ver con todas las imágenes lo que sucedía en nuestro querido Perú antiguo. Ahora sí, chicos, los dejo. Cuídense mucho.